presidente, entonces lo hacía presente. Pero ¿qué valor podríamos haber agregado a un conflicto que ha tenido tantas diferencias de opinión y habría mantenido cada uno sus propios puntos de vista? Y por lo tanto, yo mismo les propuse a los comisionados que buscáramos tener unanimidad, y no solamente unanimidad en general, sino que unanimidad en todo. Ujú. Y todos estuvieron de acuerdo, porque es la manera de darle aún más valor y hacer más fácil que las etapas que siguen, que son las que vienen ahora, se puedan completar. Entonces, estuvimos cerca, hay varios puntos que se aprobaron por unanimidad, los que no se aprobaron por unanimidad se aprobaron con 7 de 8, incluso esos 7 de 8, la persona que votó en contra, Sebastián Avellán, estaba de acuerdo con varios de esos puntos, y como no estuvo de acuerdo en uno de los puntos, prefirió, digamos, hacer notar que en los otros puntos, si bien estaba de acuerdo, había sido parte de negociaciones o cosas que a lo mejor no eran el 100% de su pensamiento, porque todo esto es parte de una negociación. Es obvio que Ujú. aquí todos fuimos cambiando de opinión y concediendo una cosa a cambio y logrando este acuerdo que es el que hemos presentado. Así que creo que estuvimos muy cerca, creo que no hay otra cosa en Chile donde se haya logrado un grado de acuerdo como el que podemos mostrar en esta propuesta. Ujú. Respecto al tema de cómo ha sido recibido, a mí me ha sorprendido un poco, porque es evidente que un momento electoral no es el mejor Mm. momento para esto. Y entiendo perfectamente que los distintos grupos tienen que perfilarse, que las conversaciones políticas son, digamos, hay que mostrar cuál es la posición de uno más que entrar al detalle de qué es lo que se plantea. Además estamos en la primera parte, estamos avanzando hacia la primera vuelta, hay que ganarse a los propios, Sí, po. no ganarse a la población todavía. Así que, bueno, no es un buen momento y lo lamento porque desgraciadamente caímos ahí, y esto es producto de que esto partió tarde dentro del periodo de gobierno. Además, la dificultad de la unanimidad nos hizo que nos atrasáramos un par de meses, pero bueno, un par de meses antes el problema habría sido parecido. Entonces, ¿por qué me ha sorprendido? Porque, por ejemplo, cantidades de críticas antes de que se conociera Sí. el informe no existía, y comienzan en redes sociales a ver cosas negativas, muchas de ellas basadas en cosas que nunca estuvieron ni están en el informe, eh, eh, planteando que esto era algo octubrista. Si Mm. usted mira las medidas que se proponen, bueno, muchas de ellas son, digamos, lo que a lo mejor los grupos de centro derecha han planteado a lo largo de muchos años como caminos a seguir, y que no se han podido llevar a la práctica. Entonces, me sorprendió, creo que ahora que el contenido se ha conocido, las reacciones se han ido mejorando. Las reacciones hoy día son un poco como decir, mire, tiene cosas muy positivas que hay que resguardar, pero tenemos que estudiarlo a fondo para ver, digamos, cómo superamos algunas cosas que así a priori no nos parecen, pero primero hay que estudiar, por ejemplo, que es más o menos lo que dicen los gremios. Mm. Hay bastante gente que ha salido a decir esto es positivo. Acabo de ver la encuesta académica, acaba de salir Sí. el grupo de personas que considera que esto es vital y que es un tremendo aporte para resolver el problema, creció en una semana 11%. El 51% de las personas piensa que la manera de resolver el problema es el diálogo político y la aplicación de las propuestas de la comisión. En fin, que va avanzando. Y creo que también el comprensión del problema, porque hay gente que lo hace como si fuera, por ejemplo, el esfuerzo de seguridad o esto. Y obviamente que no es una cosa u otra. Nosotros nos encargaron una tarea muy particular, que es uno de los pilares de la dificultad, que es el conflicto que existe entre el Estado, el pueblo mapuche, el problema de las tierras, el problema de la relación que tenemos hoy día. Pero naturalmente que en paralelo el Congreso, el Ejecutivo han seguido avanzando en los temas de seguridad. La policía tiene que hacer su trabajo, los tribunales, la fiscalía. eh, Hay, digamos, mucha violencia, hay grupos que han caído en el narcotráfico, en el tráfico de armamento, personas que están ya claramente son grupos terroristas que causan terror para que la población se vaya de ciertos lugares.
Y obviamente que eso requiere otro enfrentamiento que es necesario, pero que no por sí solo no resuelve el problema. Mm. Entonces, estas son cosas que se suman y que hay que hacerlo bien en todos los frentes. Y nosotros, nuestra propuesta con amplio apoyo, que tuviera toda la información para que la gente pudiera formarse una opinión. Y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que tenemos al frente un camino de paz, un camino que además entrega toda la información, que es capaz de agrupar gente muy variada, tanto mapuche como no mapuche, izquierdas y derechas, y que es positivo, entre paréntesis, para todos. Mm. Si usted lee el proyecto o el informe que nosotros hemos hecho, esto deja a los agricultores mucho mejor, a las comunidades muchísimo mejor, a la industria forestal le da grandes oportunidades y desde el punto de vista fiscal significa un ahorro significativo. Estamos conversando con Alfredo Moreno, ¿cierto? Quien es uno de los responsables, ¿cierto?, de la Comisión de Paz y Entendimiento. Pero mire, es verdad, usted dice el contexto. Este año tenemos elecciones presidenciales y los contextos electorales siempre son un poquito más ríspidos. Pero también venimos saliendo del proceso constituyente el año 2022, Alfredo, en la cual allí el tema de la plurinacionalidad, el tema de la autonomía territorial indígena, el tema de los diversos sistemas de justicia, en la cual el indigenismo era, digamos, exacerbaba en eso. De hecho, habían 74 veces en que se habla de plurinacionalidad, en tanto en la patria, el nombre de Chile apareció como 4 veces. Entonces quedó también una especie ahí de, comillas, una carga muy fuerte, además un texto que fue rechazado, Alfredo. Dicho eso, a mí, efectivamente, a mí me impacta mucho que, mire, por ejemplo, la carta que escribió la columna de Carlos Peña el domingo, lo encuentro notable. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta más y me importó mucho más? Es la entrevista que le hacen a Jorge Andrés Luxinger, que sus padres fueron asesinados vilmente, un acto terrorista, y él dice, esta iniciativa tiene que ser valorada. Y por otro lado, uno ve a algunos dirigentes políticos, republicanos, en fin, en que antes que saliera el texto ya lo estaban rechazando. Entonces, tiene que ver con el contexto, Alfredo, lo que quiero decirle, pero le llama la atención, por ejemplo, la entrevista, la opinión que entrega Jorge Luxinger a propósito que él valora esta iniciativa. Pero mire, me tocó trabajar con Andrés cuando yo era ministro. En ese momento uno de los problemas más complejos era el problema de Celestino Córdoba. Celestino Mm. Córdoba, que fue uno de los que fue parte de este asesinato, digamos, tan cruel de los padres de Jorge Andrés, y cuando se planteó y teníamos, ¿no es cierto?, él pedía ir al REWE y pedir una salida, y resulta que técnicamente y legalmente tenía razón, pero era imposible para la gente entender que un tipo como ese Sí, pues. pudiera tener, digamos, un permiso para poder ir a esto. Y cuando yo vi esto, teníamos atentados todos los días por esta materia, y yo conversaba con las personas mapuche y me decían, mire, Celestino Córdoba no nos representa para nada, pero nosotros no podemos dejar que la gente se ría de nuestras costumbres, de nuestra cultura, y se tome como algo que tiene menos valor que lo que tendría, no sé, alguien que tuviera que ir, no sé, a un matrimonio, por ejemplo, que fuera de otra cultura, católico, por ejemplo. Y bueno, y se lo expliqué a Jorge Andrés, lo discutió con su familia, y ellos dijeron, bueno, nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Y yo le pedí a los mapuches que le fueran a solicitar a Jorge Andrés y a su familia que ellos públicamente permitieran esto, y así se hizo. Y de esa manera entonces se resolvió un problema que además fue uno de los tremendos elementos positivos en la época que me tocó a mí. Por eso parte de lo que la gente dice que yo hice una cosa tan positiva durante el tiempo que me tocó es porque redujimos la violencia en base a acuerdos como este, que es simplemente lograr entendernos unos con otros dentro del dolor monstruoso que son cosas como las que estamos hablando. Entonces, gente de la calidad moral, de lo que es la familia Luxinger, que han tenido, les tocó, es gente que realmente es tremendamente valiosa. Así que yo personalmente, además, ustedes hicieron un comentario sobre lo que pasó en las propuestas constitucionales Mm. del primer proceso Sí. constitucional, y con las cuales yo concuerdo. Yo dediqué un enorme esfuerzo y tiempo para luchar contra esa Mm. propuesta. Creo que habría sido tremendamente destructiva para Chile.
y cuando escucho, digamos, que hay gente que dice que la propuesta de la comisión tiene algo de octubrista, yo digo, francamente, ¿qué habrán leído, no? Mm. Si uno dijera, bueno, ¿qué cosas son las que se propusieron en ese proceso? Y mira lo actual y uno dice, bueno, ¿dónde está la plurinacionalidad? ¿Dónde están los territorios autónomos? ¿Dónde está la propuesta? ¿Algún sistema de justicia Mm. diferente? En fin, o sea, cualquiera de los puntos que están ahí considerados no están en esta propuesta está en otro ámbito completamente distinto, ninguna de esas cosas está considerada. Incluso, por ejemplo, se dice que el hecho de reconocimiento constitucional, el reconocimiento constitucional que está en la propuesta de la Comisión es casi idéntico al propuesto en el segundo proceso Ujú. constitucional, con el apoyo unánime de la que nombró el Congreso y con el apoyo prácticamente inmensamente mayoritario de los constituyentes que habían en ese momento, que la mayoría eran republicanos y de Chile Vamos. Entonces, de verdad yo creo que la invitación es que hay que dejar las cosas, leer, enterarse, mirar qué es lo que se plantea. Y si uno va a lo que se plantea, lo que se dice es una cosa súper simple. Mire, el sistema actual no puede seguir. Tenemos que modificarlo, tenemos que arreglarlo para beneficio de todos. No puede ser que las comunidades estén hoy día recibiendo unos papeles que dicen que les van a entregar tierra y pasan 25 años y nada pasa. Que los números indican que eso va a crecer a 100 años o más. Va a causar aún más decepción, más desconfianza, más agresividad, más problemas. El sistema de compra de tierras no puede continuar de la manera que está, que lleva a un enfrentamiento directo entre las comunidades y los propietarios. El sistema que hoy día tenemos no tiene límite, no hay una manera, se nos pidió hacer un catastro de cuál es la demanda y el sistema actual, los parámetros que definen quiénes pueden postular, son básicamente no tiene límite. ¿No? Se pide tener un título de merced, descender de eso y poco más. Y hoy día la ley permite 3 comunidades por título y resulta que se han, hoy día con todo lo que se ha entregado, y incluyendo todos los que están postulando, se ha ocupado solamente 3 veces el 5% de los títulos, o sea, 95% de los títulos no se han ocupado 3 veces. Por lo tanto, esto potencialmente podría crecer hasta 20 veces Ujú. y fácilmente duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse, pero podría llegar a 20 veces. Eh, Tenemos, por ejemplo, el tema del número de familias. El sistema, la ley no establece cuánta tierra hay que entregar, pero el uso y la costumbre de 30 años, los reglamentos y lo que todo el mundo entiende hoy día, dice que hay que entregar del orden del equivalente a más o menos 10 hectáreas por familia, y por lo tanto cada vez que crecen las familias, crece la reparación, permite cambiar el número de familias y actualizarlo cada 6 años, pero resulta que en la práctica, como se demora 25 años hoy y mucho más en el futuro, el número de familias que hoy día tenemos y donde está calculado los números que hemos entregado es con el número de familias actuales, pero cuando se entrega el número es muchísimo más porque transcurridos 25, 30, 50 años o 100 años, Ujú. naturalmente que las familias han crecido enormemente. Los hijos se han casado, han tenido a su vez hijos, en fin, y esto se ha multiplicado, esto sin perjuicio de que además se pueden incorporar otros parientes porque la única requisito es que pertenezcan al mismo tronco familiar. Claro. Entonces, Alfredo, los números desde el punto de vista del Estado son realmente preocupantes. Si nos demoramos en esto, vamos a tener números mucho más grandes. Y desde el punto de vista de las comunidades no hay ningún beneficio porque como los recursos al final dependen de la ley de presupuesto, lo que se crea es una situación en la cual simplemente se dan papeles, pero no hay cumplimiento. Y para qué decir la presión sobre la tierra? Hoy día solo se puede entregar la reparación en tierra y por lo tanto cada una de estas cosas sin límite que me refiero se traducen en una presión sobre un propietario y son causas muy importantes del conflicto que así hoy es, así es. día tenemos. Alfredo, mire, efectivamente yo creo que en Chile hemos perdido la costumbre de que sectores de distintos pensamientos se pongan de acuerdo. Eso fue el año 90, ¿cierto? Que fue una buena etapa en la cual sectores tan distintos lograban acuerdos importantes.
exacto. Hoy día estamos con elecciones pronto. ¿Usted qué esperaría? ¿Que la sugerencia que hace la comisión se vaya masticando lentamente? ¿Que pase un poco también el proceso electoral? Pues, o sea, ¿usted esperaría que esto tenga una discusión, un debate, un diálogo didácticamente, se explicando, recorriendo Chile un año más, por ejemplo, para que no caiga en la guerrilla electoral? Porque, mire, Exactamente, porque, claro. Mire, es muy buena su pregunta. En primer lugar, aquí el que tiene que marcar el paso es el presidente el que tiene que ahora decidir qué cosas de la comisión toma y cuáles no, y por lo tanto va a hacer hacia adelante. Es el que tiene la iniciativa, la comisión se terminó, el valor de lo que nosotros hayamos hecho depende bueno, cuán buenas sean las ideas planteadas y en segundo lugar, de cuán bien las podamos. Agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con tiempo sobre esto, pero la parte que tenga que ver directamente con los pueblos indígenas requiere, y con el pueblo mapuche en particular, requiere consulta indígena de acuerdo a la legislación. así es. Otra cosa que he escuchado también, que es una cosa insólita, que dice, la comisión propone que esto vaya a una consulta y tiene todos estos problemas, ¿cómo pueden proponer esto? Pues sí, es la ley, ¿no? Nosotros no proponemos nada, simplemente la ley actual exige que cualquier cosa que tenga que ver con los pueblos indígenas tiene que ir a consulta previa antes de mandar los proyectos. Entonces, aquí hay muchas cosas que influyen sobre el pueblo mapuche y eventualmente sobre otros pueblos, quizás, depende de lo que plantee el presidente, y eso requiere una consulta, eso va a tomar tiempo, y es algo que no puede ir al Congreso antes. Entonces, Mm. esto puede pasar en paralelo, si el presidente decide empujarlo, en paralelo al periodo electoral, y va a tener a las comunidades tratando de entender, de proponer, de tener alternativas, de comprender bien cada punto, de ver qué significa, y ellos tomarán sus decisiones y harán sus apreciaciones sobre lo propuesto. Usted sabe que, Eh, disculpe, usted en sabe. paralelo, el presidente podría mandar algunas cosas al Congreso que no tienen impacto Mm. específico sobre los pueblos indígenas, y eso tendrá su camino, pero me parece que efectivamente va a pasar o debiera pasar lo que tú señalas. O sea, primero porque existen estos tiempos. Mm. Hay para las cosas más, llamémosle, conflictivas, donde puede haber más diferencia de opinión, hay este plazo que es necesario producto de las normas. En segundo lugar, a medida que uno se va acercando, yo he sido ministro, fui la única persona que estuvo con el presidente Piñera como ministro durante los 8 años, y por lo tanto trabajé muy estrechamente con él, y conozco lo que es la tarea Mm. del presidente, ¿no? La tarea de los presidentes es muy difícil, y el próximo presidente de Chile o presidenta de Chile va a tener que enfrentar este problema igual como le tocó a todos los presidentes anteriores y al presidente Boric. Mm. Sí. Va a desaparecer por arte de magia. Va a tener que enfrentarlo, y aquí hay una potencial solución que tiene una serie de virtudes, a lo mejor algunos defectos, no lo sé, pero tiene una cantidad de virtudes, que tiene además la información, tiene la capacidad de convocar a un grupo amplio, y los presidentes hasta ahora han tenido mucha dificultad de enfrentarse a este problema. Creo que, como lo he dicho en otras partes, creo que es un muy buen regalo, un muy buen aporte, próximo gobierno, cualquiera que sea, el tener un camino, una posibilidad de transitar que le permita tener un camino, y no como le ha sucedido a los últimos gobiernos, Mm. a todos los gobiernos de hace 30 años, que cada vez que proponen algo, la oposición está en la posición contraria. Le digo Después es una. la oposición la que es gobierno, propone otra Mm. cosa, y resulta que los que estaban en el gobierno se ponen en la oposición. Y así De nunca estamos donde acabar. estamos, y no hemos avanzado. Le digo una cosa, Alfredo, a propósito de que hablamos de Pepe Mujica, ojalá que nuestros líderes tengan la sabiduría, porque todo, porque yo creo que nuestro país, especialmente lo que se vio en el sur de Chile, es como decir, démosle una oportunidad a la paz. Yo creo que si un país, una comunidad no se hace el esfuerzo en darle una oportunidad a la paz, en buscar todos los puntos de encuentro más que división, yo creo que esto es una oportunidad, esto es mi opinión personal, y por eso quiero agradecerle mucho el esfuerzo que hizo usted. Se me ocurre más que su sector está siendo bien criticado, leyendo la prensa, pero espero que eso sea por el contexto electoral, Alfredo. Sí, piensa usted que el presidente Mujica era un guerrillero. Sí, pues. Sí, pues. El presidente Mujica pasó muchísimos años en la cárcel Mm. pagando, digamos, los delitos en los cuales había participado.
Y bueno, y en algún momento transformó su vida, se convirtió en un ciudadano que hizo un tremendo aporte positivo. Y hace unos minutos comentábamos cómo uno llegaba a valorar y cómo él daba cosas que tenían que ver con el sentido común y con el ser humano. eh, y seguramente, imagino, se arrepintió de muchas de las cosas que había hecho anteriormente y siempre buscaba la paz y no dañar a nadie. Así que, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de resolver el problema que tenemos al frente? Entre paréntesis, en Chile la gente ha aprendido, tiene una desesperanza aprendida respecto de esto. La gente así, común y corriente, lo que nos sale como instintivamente, esto no tiene solución. A mí la gente me pregunta, pero Alfredo, ¿por qué te metiste en esto? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Por qué te metes en esto si tú no tienes nada que ver con esas regiones? No tienes un campo, no tienes una actividad, no tienes parientes. ¿Por qué estás en esto? Si esto no tiene solución. Y sin embargo, esto ocurrió en muchísimos países del mundo. Sí, pues. Si pueblos originarios hay en todas partes, los colonizadores europeos, españoles, franceses, ingleses, italianos, llegaron a la África, a toda América, incluido Estados Unidos, Canadá, a Oceanía, a Nueva Zelanda, a Australia, y por supuesto que chocaron con los pueblos que ahí existían, y luego se formaron los Estados-nación y volvieron a chocar, y en su momento tuvieron que expandirse y llevaron a estos pueblos originarios a reservaciones y a lugares más pequeños, ¿no? Las películas de cowboy que usted ve en la televisión son ese proceso en Estados Unidos que pasó más o menos coetáneamente con lo sucedido en Chile. Pasó en Argentina, pasó bueno, en todos lados. Con mayor dureza o menor dureza que en Chile. Y en todas partes hay problemas, ¿no? Es una relación que no es perfecta en ninguna parte. Pero no Efectivamente. hay muchos lugares donde la situación sea tan difícil, tan grave, tan dura, tan dolorosa como en Chile. Y en los lugares donde sucedió, por ejemplo, en partes de Canadá, fue muy duro, con atentados, incendiarios, en fin, pero lo enfrentaron y dijeron, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Hicieron cosas como las que estamos señalando nosotros, dijimos, bueno, ¿cuál es la solución? Hicieron las reparaciones correspondientes, llegaron a acuerdos, dijeron, bueno, tenemos que construir la paz entre todos, intentaron entender, y eso significa juntarse con las personas, no para rebatirles su idea, si rebatir la idea no cuesta nada, uno tiene su idea y le digan lo que le digan, repite lo que uno piense. La pregunta es si podemos escuchar a los demás para entender. Nosotros hicimos este trabajo durante 2 años, trabajo muy duro, muy complejo, dolores tremendos. Recibimos a más de 5.000 personas y instituciones, estuvimos en todas las regiones varias veces, abrimos todos los canales para escuchar y para escuchar con el objetivo único que acabo de mencionar, escuchar para entender, para después poder dar una propuesta que pudiera realmente solucionar los problemas de todos. Y la conclusión es, podemos y tenemos a la mano una solución que es mejor para todos. Aquí no hay un juego de suma cero, que lo que le dan a Pedro me lo quitan a mí. Esto es una cosa, es tan malo lo que estamos haciendo, que podemos hacer cosas distintas para beneficio de todos y beneficios importantes y grandes, no pequeños. Sí, Alfredo sabe que yo creo que la institucionalidad que tenemos es mala respecto a los pueblos originarios. O sea, la ley indígena hace rato debe haberse cambiado, pero es un conjunto de cosas. Una de las cosas que me gusta de este acuerdo es que abarca todos los ámbitos. El tema de la seguridad nos queda claro, eso no fue el mandato, y seguridad, bueno, el presidente, las autoridades tienen que hacer lo que tienen que hacer con el terrorismo, en fin. Sí, así es. Pero quizás sería bueno también como gesto, que es algo, no le digo a usted, dígale al presidente, pero en el fondo quizás él, a su regreso, hacer esta diferencia. O sea, en el fondo, lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno, respecto a seguridad es una cosa, y la comisión fue mandatada para esto otro. Creo que quizás falta un poco eso de parte de él. Y lo que decía Hardy, lo que usted corroboraba, en el fondo, salir a difundir el mensaje, porque hay que hacerlo, porque hay muchas aprensiones, Alfredo. O sea, acá imagínese claro lo que pasa con la ley Lafkenche. Yo, la verdad, sí estoy de acuerdo con esto. El esfuerzo que han hecho es tremendo, este primer paso, porque tiene que ser un primer paso, después no puede quedar
al arbitrio del Congreso, del presidente de turno, porque la ley Lafkenchaca tenía también muy buenas intenciones, pero quedó la embarrada, po. Entonces, Así es. ¿será necesario quizás, después de difundir el mensaje, en fin, o cuando sea, generar una especie de comisión, no sé, a 10 años? Pero tenemos tantas también, así como la de modernización del Estado, que aparentemente no avanza, pero quizás hoy sí, con personas como usted, con ese liderazgo, que no van a ser candidatos a nada, que puedan estar por ¿Y sobre por qué los no? tiempos eleccionarios. No sé, es que se me ocurre que tiene que ser de esa manera, una comisión de hombres buenos como la que hoy día fue, pero en la que no hayan personas que quieran participar de elecciones y que sí representen Mire, a todos y que lo que tú señalas supervise es lo que puntual, o viene. sea, efectivamente, o sea, existe esta separación entre el tema de seguridad y que es responsabilidad del Congreso, del presidente, de la policía, de los tribunales, de la fiscalía. Y hay mucho trabajo que hacer y que mejorar. Quedan todavía muchos proyectos que están en el Congreso, ya se han tomado algunos y han dado bastante buenos dividendos y hay que hacer otros. Y respecto de lo que se refiere a esta tarea, actuar, sí, antes no teníamos ni los datos. Sí, Mire, po. esto es tan increíble que el Estado no sabía cuánta tierra había entregado, no sabía cuánta tierra estaba comprometiéndose o tenía comprometida. Si lo que hemos hecho nosotros es como digo, señala, hágame un catastro de lo que he hecho y de lo que me falta. Ujú. Increíblemente, eso no estaba. Mire, el presidente Piñera, por ejemplo, decidió hacer un estudio y contratar a alguien que lo hiciera. La licitación se hizo por 5.000 millones, nosotros lo hicimos gratis. Y cuando llegó este gobierno, suspendió la licitación. Yo no digo si la licitación era buena o era mala, Ujú. pero lo concreto es que operábamos a ciegas. Hoy día ahí están todos los datos, está todo. Ahora se conoce exactamente, sabemos exactamente qué va a pasar si no hacemos nada, cómo vamos a estar mañana, ya sabemos cómo vamos a estar mañana. Entonces, si no reaccionamos ahora, ¿cuándo? Y tenemos formas de reaccionar, tenemos acuerdos que, como digo, con personas mapuches, con personas de izquierda, con personas de derecha, con personas no mapuches, con agricultores, en fin, que permiten, con buena voluntad, estos sectores amplios que permitan pasar las leyes y hacer las aprobaciones que son necesarias para hacer las mejoras que se necesitan. Eh, y no meter esto en la discusión menor del Twitter y de la frase corta y de convertir al que está al frente en un enemigo. Si realmente estamos todos metidos en un drama que nos está hundiendo a todos. Sí. Alfredo Moreno, queremos agradecerle muchísimo, son las 16:40. Este es un tema muy importante en el sur de Chile, en particular pero para todos los chilenos, para el futuro, Es, para nuestros hijos, para nuestros nietos, en fin, este es un tema que y yo le agradezco mucho el trabajo que han hecho. Se me ocurre que también lo ha pasado indirectamente en su entorno, se me ocurre, leyendo alguna prensa. Pero bueno, así para eso estamos los seres humanos, ¿no? Para ponerle coraje a los temas complejos. Muchas gracias, don Alfredo Germán Moreno no, Charlie, que esté gracias. bien. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder explicar esto y qué es lo que se necesita. Si la gente tiene que conocerlo, invitar a la gente a que lo lea, está disponible en la página web, puede leerlo y puede, digamos, formarse una opinión. Y si tiene dudas de lo que lee, puede preguntar y no dejar pasar una oportunidad porque después, a medida que pasa el tiempo, se nos va haciendo más y más tarde y los costos de lo que estamos haciendo hoy día se van haciendo cada vez más difíciles de afrontar y más difíciles de eliminar o cambiar los sistemas hacia adelante. Es verdad, Alfredo, un abrazo, muchas gracias y vamos a tener que entrevistarlo hartas veces más Sí, pues. porque hay que Cuando, difundir el mensaje. cuando quiera. Muchas Que gracias. esté Hasta muy Gracias. bien. luego. Ya son las 16:41, vamos rápidamente a la pausa comercial y estamos de regreso. Muy bien, pues. En el Expreso de la Tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. De mayo, esta canción La Exiliada del Sur es un poema del artista Violeta Parra, musicalizado por Patricio Mans, pero aquí lo estamos escuchando por Inti Yemani. A propósito de la conversación que teníamos con Alfredo Moreno, yo creo que es un temazo. Es un tema muy importante, yo creo que es un tema que de verdad hay que estar muy desprejuiciado, hay que leer el documento,
Porque todos los países tenemos conflictos, las sociedades tenemos conflictos, las familias tenemos conflictos. Y lo que nunca uno no puede dejar de hacer es hacer el esfuerzo por buscar una solución. O sea, es lo mínimo que se espera en cualquier grupo humano. Y aquí en este caso una comisión compuesta por personas de distintos... Mire, Alfredo Moreno, un hombre de centro derecha. Estaba la senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, y ella tuvo el coraje de renunciar, sabiendo que perdía su opción de ser candidata ahora, porque desoyó el consejo o el mandato que le daba a su partido. Y también había gente izquierda, en fin. De eso se trata, buscar un acuerdo con personas distintas, pues. Mire, es probable que no estemos de acuerdo. Son 21 sugerencias, son sugerencias las que hace esta comisión y sinceramente yo preferiría que vaya lento pero sin pausa, que salgamos del fragor de la campaña electoral, porque tal vez muchos están hablando solamente de ese ámbito. Nos llegan un par de felicitaciones, yo creo que efectivamente merecemos conversar con personas como Alfredo Moreno y que seguir dándoles, ojalá tratemos de ser lo más didácticamente posible un tema tan importante para Chile, no solamente para el sur de Chile. Así es, Hardy. Y esto es importante para Chile, para todo, pero ¿sabes que quienes más sufren son los mismos mapuches? Y son ellos mismos los que están más interesados, los descendientes de pueblos originarios, en llegar a acuerdos. Han sido estigmatizados, han sido utilizados por el terrorismo. Por lo tanto, hay que saber diferenciar las cosas. ¿Hay desconfianza? Sí, desconfianza. Sí, es legítimo que haya desconfianza. Es legítimo, pero para eso creo yo la comisión esta o la otra, una comisión de hombres buenos, tiene que seguir y supervisar los procesos que se vayan a generar. Pueden partir imprimiendo un resumen ejecutivo cortito que está ahí en la página, bien didáctico, donde uno puede enterarse de los números. Lo que decía Alfredo es bien brutal, ¿eh? Que el Estado no tenía cifras de cuántas tierras había entregado, y eso es así, porque el Estado es menos moderno de lo que usted se imagina, querido auditor. Mira, pueden haber discrepancias, hay legítimas opiniones distintas. Lo que no puede haber son mentiras. Que no puede haber es mentira. Y aquí muchos, antes que saliera el documento, porque el documento se entregó el martes pasado, antes de eso ya estaban entregando, por ejemplo, objetivamente va a haber compensación económica para todas las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, cuando antes decía que no lo iba a haber, en fin. Mira, quedan apenas 10 minutos, ¿cierto? Hoy día, bueno, va a ser un día la noticia, va a ser, ¿cierto?, la muerte de Pepe Mujica. Como decía el mismo Alfredo Moreno, era un hombre de verdad, de un talante muy especial, de un talante muy, muy especial. Sigue, ¿cierto?, toda la polémica de caso Procultura, ¿cierto? La diputada Catalina Pérez sí, está aumenta. Pero mira, no quiero... nuestro presidente estuvo en Japón, ¿cierto? Ay, sí. Y mire, Japón es una cultura milenaria. Es una cultura, con una religión del taoísmo, en fin, muy profundo. Nos cuesta entender incluso a nosotros, el mundo occidental, lo que son todas las culturas asiáticas, lo que las chinas son 3.000 y tantos años, las japonesas son un par de miles de años. Está bien que nuestro presidente sea joven, está bien que le importen los Pokémon y todo eso, yo lo entiendo eso. Pero si nuestro jefe de Estado va a un país como Japón, y reitero, con una cultura milenaria de sensibilidad, en fin, está bien que haga un reconocimiento a los Pokémon, pero yo creo que Japón, y yo creo que todos entienden, Japón es harto más que los Pokémon. De verdad, yo quedé muy impresionado, yo pensé primero que era mentira, que era una fake news, en fin, pero bueno, tal vez será porque es demasiado joven. No, pues Hardy no tiene que ver con eso, porque fue vergonzoso realmente. Y fíjate que estábamos en el programa ayer, cuando a mí me llegó al WhatsApp esta cosa. Yo dije, no, seguro que es fake news. O sea, seguro es algo de la inteligencia artificial. No, nunca pensé que era verdad. No lo creí. Y la verdad es que y es legítimo que no sepa. Pero basta con, no sé, palabras de reconocimiento, no digo, pero no hablar cera, po. Sí. Ya, Oye, ¿sabes que hay un aviso en el diario? Si usted tiene problema económico, ¿qué pasó? te prestan $500.000. Ah, no, es que esto es una brutalidad. Mira, primera vez que detectan en la región la millonaria estafa en la Caja Fuerte, ¿cierto? Una persona, algún sureño, vio las páginas en las redes sociales que le podían prestarle hasta $500.000. Sí.
Ah, mira, qué bueno, dijo $500.000. O sea, me encantaría. Y él partió incluso a Buenos Aires y le pidió, ¿sabe, caballero? Sí, le vamos a prestar $500.000, pero usted debe poner un 6%. Puso 28 millones de pesos. Exacto. Y le llegó después, el par de días, llegó a Puerto Montt, llegaron unos tipos, le entregaron una caja fuerte. Pero no, caballero, usted no la puede abrir porque primero tienen que venir los abogados. Y esa caja fuerte, chica, estaba ahí en su casa. Y le pareció sospechoso pasando los días. La abrió, eran puros billetes falsos. Impresos por un lado. O sea, claro, impreso por un lado. Cuando el afectado abrió la caja fuerte, en su interior solo encontró billetes falsos. Es que, Es mucha no, credulidad, no. Desconfíen cuando le ofrecen cosas demasiado buenas, eso no existe. porque claro, esta persona, tras generar contacto, ¿cierto? Viajó a Buenos Aires, donde mantenían su oficina, para concretar el préstamo de $500.000. Debía cumplir una serie de requisitos, contar con una empresa, entidad financiera constituida, pero debía pagar un recargo del 6% al momento de la entrega del dinero para el traslado y otros gastos. Por tanto, él desembolsó 28 millones. Exacto. Bueno, hizo una serie de pasos para hacer la transacción y el pasado 5 de abril recibió en su casa la visita de 4 personas, más vinieron, quienes le hicieron entrega de una caja fuerte que contenía el dinero en efectivo envuelto en plástico. Pero sin embargo le dijeron, debía esperar la firma del contrato con los abogados de la supuesta empresa para poder acceder al monto. O sea, igual tenía la caja fuerte en su casa y no se atrevía. No, ¿sabes? No, y además, no quiero estigmatizar, tengo muchos amigos venezolanos, también conocidos colombianos, pero llegaron, creo que eran 2 venezolanos y colombianos, por ejemplo. No sé, no llegó un señor con la chaqueta de impuesto interno, o alguien con pinta bancario, Ya, no mucho, sé, ¿cierto? Ya, sí, mucho. mucho. A propósito de campaña electoral, mañana está confirmado que estaremos con el expresidente de la NFP, ¿cierto? Don Harold May Nichols. En este programa. En este programa. O sea, si estamos nosotros, ahí estuvimos con Matías Walker, hoy día con Alfredo Moreno, mañana estaremos con Harold May Nichols. No sé si iremos a estar con el famoso Marco Enrique Minami. Tal vez se juntan las 38.000 firmas. Sí, ¿Y sabe cuál es su argumento? porque él tiene bases de datos. Va a ser su, base de va a datos. ser su quinta campaña. ¿Y se acuerda el argumento que dice? Yo soy el único que no he gobernado. Todos los demás han gobernado. Denme la oportunidad. Denme la oportunidad. Pero lo más terrible Sazo. es que él iba bajando, porque el año 2009, cuando fue candidato, él sacó un 20%. Sí, sí. Estuvo ahí casi, como se dice, ahí casi le comió la color a Eduardo Frei Ruiz Tagle, Debería ser ¿cierto? diputado de nuevo, senador, y creo que sale. Y después fue bajando, y la última sacó un 7%, pero a ser quinto candidato. Quinta vez candidato, creo que sí. Quinta vez candidato. Hay que tener mucho carácter, ¿ah? Mucha personalidad. O sea, hay que tener personalidad, hay que ir tranquilo, hay que Pero- tener las cuentas pagadas, una Ya. señora que gane bien. No, sé. yo creo que él, bueno, él hace documentales, pero además él es secretario ejecutivo del, ¿cómo se llama? El Grupo de Puebla, y yo creo que allí debe haber... Correr mucha plata. Sí, mucho dinero. Sí. Estimados auditores, nos tenemos que ir. Les doy un consejo. Cuando son 4 para las 5. Si quieren ver la entrevista a don Alfredo Moreno, pueden ver un ratito más en YouTube, en el canal El Conquistador de los Lagos. Todos los días pueden ver Instagram, El Expreso de la Tarde, para ver cómo llegó la Andrea, en fin, también, ¿cierto? Porque ayer dijeron, ¿cómo fue? Dijeron zurdo y vieja facha, ¿cierto? Sí, y que se peine. Ah, sí, que se peine, ya. Pero todos los días queremos saludar a Ferretería Weitzeler. Genial con ellos, siempre junto a ti. Salmón Chile comprometido con el sur y su gente. Covepa, la mejor solución para la zona sur austral. El boliche, las empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multex, producimos un salmón premium del sur austral de Chile. CREL, Cooperativa Regional Eléctrica y Anquigua. Entonces hay una aplicación en CREL Sí. que mañana la damos a conocer. Hay una aplicación, ¿cierto?, para hacer todos los pagos. Está súper Tiene modernizado. muchas CREL. funciones. Ya, Inmobiliaria Martavich, / Imagina tu casa, / Imagina tu depto, y trabajos en obra.cl, el portal de la construcción de la Cámara Chilena de la Construcción, delegación regional. Hoy día bien pasó cosa importante. Un día como hoy hubo un atentado al Papa Juan Pablo II, ¿cierto? 1978. Un día como hoy fue cuando la primera aparición en el año 17 De la Virgen de Fátima. de la Virgen de Fátima, ¿cierto? Ujú. Y un día como hoy también el famoso Cristo de Mayo, que hubo un gran terremoto en Santiago en 1647. Ujú. Cayó todo Santiago, excepto se salvó ese Y Jesucristo. que bajó su corona al cuello que nadie se explica cómo. En la zona central se celebra mucho la Cruz de Mayo. Ujú. Aquí somos todos más ateos, agnósticos. Ya, que esté muy bien, Andrea. Hasta mañana. We got it together, didn't we?
Fueron 60 minutos de conversación y